Amigos, mi nombre es Francisco Javier Planels y mis compañeras María y Mari. Estamos encantados de venir a este colegio de CEIP Magisterio Español. Auxilia Valencia es una asociación, el troco principal para mí. Centro Formación Personas Adultas de Torrent, que saqué el título. Asociación de Artistas Pintores con la boca y con el pie, que yo trabajo. El Club de Amics de Gócia, que estoy jugando en la bocha. Y el Proyecto Social, que estoy como un miembro activo. Nací en un pueblo de la provincia de Valencia, en Alacuás, en octubre de 1972. Tenía 4 meses cuando me pusieron la vacuna de la viruela. Por la reacción de la vacuna, sufrí una fiebre durante una semana y la consecuencia, tengo una parálisis cerebral hipertónica. Me afecta tanto al sistema nervioso como el lenguaje y a los movimientos involuntarios que tengo. Y por eso tengo este programa de comunicación para hablar, que es de Gate 2. Es un programa para personas como yo, que necesitamos una ayuda para tener una comunicación más fácil, más clara y, como no, más rápida, como estoy haciendo en este momento. Bien, la vocación artística llegó antes de entrar a la primera escuela de Santa Fe, cuando tenía 5 años. Aquellos años de mi infancia, pinté y dibujé, cogiendo con los puños de mis manos, pero era exactamente con la mano izquierda, que tenía más movimientos en esa mano, hasta 14 años. Cuando tenía 18 años entré a los talleres del centro de la segunda escuela La Encarnación. Las profesoras, María Jesús y Cuca, estaban observándome. Y después, más tarde, María Jesús me dijo: Javier, probar a coger un pincel con la boca. Quiero ver cómo manejas el pincel con la boca para si podía pintar algo. Primero era mojar y pintar algo en una tabla con los colores. Y allí comencé a pintar con la boca como una extremidad de mi cuerpo, más. Entré a la Asociación Auxilia Valencia en el año 1995, cuando estaba 2 años en casa pintando. Era la dedicación de las profesoras de la Encarnación. Practiqué y pinté varios años en mi casa haciendo cuadros. Ya eran calidad casi buena. Cuando salí a la calle, siempre me acompañaba mi madre para ir porque no podía desplazarme solo, y eso era un sueño que quería hacer realizar algún día. Hasta 2 años más tarde, cuando entré a Auxilia Valencia, ellos comenzaban a trabajar conmigo para hacer una vida tan normal como otra persona, y por fin ese sueño que quería ahora estaba cumpliendo a poco y estaba haciendo realidad. Esta Asociación Auxilia Valencia está formado por los voluntarios de tiempo libre, y los profesionales están dedicados al mundo de las personas con diversidad funcional, para ayudar sus integraciones cultural y social a través de una formación integral con el fin de aumentar las calidades de vida. La Asociación de Auxilia Valencia me ha ayudado a entrar en esta asociación de artistas pintores con la boca y con el pie en el año 1996. Y soy ahora una persona normal como otra cualquiera, con sus trabajos y obligaciones diarias. En estos años, con mi profesión de artista pintor,
He tenido muchas cosas hermosas, como cualquier otro artista pintor sin ninguna diversidad funcional y con empeño. Con mi profesión, he participado con un libro nacional que se llama Maestros Contemporáneos y varias exposiciones individuales, nacionales y internacional en New York para los homenajes a Miguel Cervantes y a William Shakespeare, y también varios concursos como locales y nacionales. También estoy haciendo, como hoy con esta actividad, un taller de pinturas y el deporte de la boxea. Y aparte, tengo otras aficiones como el deporte. Yo practico dos. El primero es la boxea. Es un reporte para Olimpiadas desde Barcelona 92, pero en Valencia llegó en 1995, que es como la petanca pero adaptada para las personas con grandes diversidad funcional físicas. Y también hago natación, que llevo poco tiempo, 5 años solo. Estoy avanzando para un objetivo que quiero hacer algún día. También tengo más cosas como otra persona cualquiera. Por ejemplo, el ocio. Me gusta pasear por el centro de Valencia, a tomar café por las calles, después ir al cine o teatro. Y me encanta ver el mar, también ir a ver espectáculos, exposiciones, excursiones. La música me gusta, que son el café del mar, sillón, el jazz, músicas románticas. Bueno chicos, espero que no os haya aburrido esta charla y os dejo con mi compañera, con María. Ella hablará su experiencia, las cosas que quiere contarnos. Muchas gracias a todos. Y si queréis hacerme algunas preguntas podéis, pero sin este programa. Gracias.